Aquí Capitán ANCAP. Desde Radio Antorchas. Desde Radio Antorchas. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Me levanto temprano, soy un esclavo libertario que clama clavar en tu alma lo necesario. Falta más amor y con dolor recompensamos. Aquí Capitán ANCAP. El equilibrio fatal de un estado endemoniado nos dan deuda para pagar tanto saqueo. Esto no es recreo, reos del regateo. Por favor, tío Adam. Iniciamos este viaje con ideas y buena música. Por favor, tío Hayek, libérame del mal. Está con nosotros Iván Kachanowski, miembro del staff económico de la Fundación Libertad y Progreso, que nos va a hablar, le vamos a hacer unas preguntas acerca de los DEC, Derechos Especiales de Giro, del Fondo Monetario Internacional y del eterno problema que tenemos acá en Argentina, que es la famosa emisión monetaria. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias por estar con nosotros acá en Radio Antorchas. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. No, por favor. Te voy a leer un poco un resumen de lo que encontré en los títulos de todos los diarios económicos de acá en Argentina. Y un poco explicando qué son los DEC para los que un poco no lo saben, ¿no? El Fondo Monetario Internacional puso en marcha el reparto de los Derechos Especiales de Giro, DEC, y su titular, Kristalina Georgieva, aseguró que se trata de la mayor asignación de la historia, 650.000 millones de dólares que se puso en marcha en estos días. A Argentina le corresponden 4.334 millones de dólares, ya que su cuota es del 0,67% dentro del fondo. Se trata de un recurso precioso y la decisión de cómo usarlos depende de cada país miembro. Eso fue lo que recalcó Kristalina Georgieva en su declaración cuando anunció la salida de los DEX. ¿Es así, Iván? Sí, es correcto. A ver, los DEX son estos derechos especiales de giros. No son una moneda, aunque parece que funcionaran como una moneda. Uno recibe DEX y después esos DEX los puede intercambiar por dólares con otros países miembros. Pero un primer punto que yo marcaría es, esto bueno, no es una ayuda particular para Argentina, sino que es algo global, enmarcado en la crisis de la pandemia. Es decir, que el fondo, como bien dijiste, se otorgó en total 650.000 millones de dólares, de los cuales son 4.300 los que va a recibir Argentina, ¿no? En términos de DEX, pero que representan ese monto. Que están relacionados al 0,67%, que es la cuota que aporta Argentina. Entonces, para Argentina, dada su situación crítica que tiene económica, esto es como un maná que cae del cielo. Porque estos DEX no son deuda, no es algo que después Argentina tiene que devolver, es algo que es como un regalo, literalmente, digamos. Es como, algo que recibe. Como que jugaste a la quiniela y sacaste un número a la cabeza. Exactamente, sacaste un número que, bueno, como bien decía ahí Kristalina, hay que ver para qué lo quiere usar el gobierno. Entonces empezaron las especulaciones. Bueno, por ahí lo usa para el mercado cambiario, para tener controlado al dólar. Yo soy más de la opinión que creo de que lo va a usar para pagarle a la misma entidad. ¿Por qué? Porque en septiembre y diciembre hay vencimientos con el fondo, que casualmente, si vos sumás los vencimientos de septiembre y diciembre, te dan más o menos 4.500 millones de dólares. Exacto. Con lo cual, 22 de septiembre y 22 de diciembre, justo días antes o días después de las elecciones. Exactamente. Entonces, este dinero que ingresa, si vos se lo pagás al fondo, así como ingresa saldría, digamos, en términos de montos, se usaría para eso, creo yo. Y lo que le permite al gobierno, que me parece que es sumamente útil, es patear un poco el tema de la negociación con el fondo. Porque si vos no pagás en septiembre, incumplís y empezás a tener problemas con el fondo antes de las elecciones. Entonces, lo que me parece que prioriza el gobierno es allanar ese camino de acá a las elecciones. Es cierto que el 22 de diciembre es después de las legislativas, pero yo me imagino un gobierno que va a intentar negociar entre enero, febrero y marzo, ¿no? Entonces yo creo que eventualmente va a pagar también el monto de diciembre. Bueno, ya está decidido de que van a usar los DEC para pagarle al fondo, ¿no? Yo creo que sí, aunque bueno, hay algunas especulaciones que lo podrían usar para el mercado cambiario, pero lo dudo. O sea, bueno, y tiene algunas reservas el Banco Central, que son pocas, pero algo hay de 3.000 millones de dólares, algo así, que podrían eventualmente usarlo en el mercado cambiario.
de Yo aquí a las tengo- elecciones, y como Sí. hay cepo, 3.000 yo creo que te alcanza. Yo tengo entendido de que la decisión de usar los DEC para pagarle al fondo, obviamente salió de la cartera económica de acá, ¿no? Del equipo de Miguel Guzmán, pero que contó con el visto bueno de Cristina Fernández de Kirchner, aunque había el ala dura del kirchnerismo, quería utilizar estos recursos para asistencialismo, políticas públicas, supongo que hubiera sido aumento en los planes o bonos especiales, ¿no? Bueno, hay un pacto, me parece, interno, que como bien decís, el ala kirchnerista más dura, lo que quería era usarlo para hacer más populismo, mientras que Guzmán lo que decía era, bueno, no, usemos para pagarlo al fondo porque si no nos vamos a meter en un problema. Y yo creo que el pacto interno que se hizo es, bueno, ok, usalo para pagar al fondo, nos sacamos ese problema de encima para después negociar, que no meta ruido en las elecciones, pero vos me vas a emitir, prendemos la maquinita de vuelta y me emitís para que yo haga populismo. No sé si por un monto similar o no, pero me parece que ahí hubo un pacto interno donde, ok, esto va para el fondo, pero yo tengo mis pesos para hacer populismo y lo que casualmente estamos viendo es que la base monetaria empezó a incrementarse las últimas semanas, ¿no? Desde junio en adelante o desde mayo en adelante. Yo creo que responde un poco a esto, ¿no? Que hay cierta vinculación. Y sí, la semana pasada estuvimos hablando con Natalia Motilli y nos dijo de que en agosto emitieron por 160.000 o 190.000 millones de pesos, ¿puede ser? Sí, me suena que es más, pero bueno, hay que ver a qué día estaba actualizado. Hoy es más, digamos, pero al momento que lo dijo probablemente era cierto. Y sí, en agosto, cada 4 días vos ves que el Banco Central asiste al Tesoro. Entonces, cada 4 días algo se está emitiendo para el Tesoro y yo creo que esa idea, ese concepto de asistir al Tesoro en el segundo semestre y sobre todo en contexto electoral llegó para quedarse, ¿no? Digamos que va a haber una emisión monetaria fuerte. No sé si va a alcanzar los niveles que alcanzamos el año de la pandemia, que la emisión monetaria llegó incluso a incrementarse como un 77% interanual. No creo que lleguemos a esos niveles, pero sí que se va a acelerar la emisión monetaria, no me cabe duda, y obviamente esto va a tener consecuencias inflacionarias, ¿no? Digamos, esto tarde o temprano pega en la inflación, no en el mes siguiente, pero eventualmente en algún momento va a ir pegando. Y de acá a las elecciones lo más probable es que la inflación mensual ronde ahí cerca del 3%, por ahí un poquito más, por ahí un poquito menos, pero desde que después de las elecciones, que esta emisión que estamos hablando se materializa, vas a tener un diciembre o un principio del 2022 con inflación alta de vuelta, por ahí volviendo al 4%. De eso te quería hablar después, que es el tema de la emisión monetaria que se zarparon el año pasado, que aparte tuvieron que pedir que fabriquen en otros países porque no alcanzaban las máquinas de acá también, ¿no? Eso como anécdota, no sé si graciosa o tenebrosa, pero había sucedido eso el año pasado, ¿no? Sí, sí, exactamente. Tuvimos que pedir ayuda para emitir algo que ya te habla de los niveles de emisión que tenés. Imagínate que en el 2015 ya alguien había hecho la cuenta y decías que si agarrabas todos los billetes de Argentina y los ponías uno arriba del otro, pero de forma vertical, no apilados, podías llegar a la Luna. A la luna, sí, eso había Y eso escuchado, era sí. en el 2015, así que imagínate ahora, no sé, por ahí estábamos ya llegando a Júpiter o Saturno, andás a ver. Sí, sí. No. Más allá de las declaraciones de Cristalina Georgieva, que dijo que cada país tiene la libertad de decisión de qué hacer con ese fondo, ¿no? Con esos DECs, con este dinero que van a girar a los países. Ellos hubieran visto con malos ojos una política de un país que agarre ese dinero para hacer puramente asistencialismo, porque la verdad es, yo te doy un bono ahora, pero no te puedo dar un bono durante 10 años seguidos tampoco. Yo creo que no lo hubieran visto con buenos ojos. Lo que pasa es que a mí a veces me da la sensación que al fondo le cuesta entender un poco. A ver, Argentina es un bicho muy raro, ¿no? Entonces, cuando vos hablas de Argentina y analizar Argentina, hay que entender muchas cuestiones que no son normales en otros países, ¿no? Y lo vimos en la negociación del fondo con el gobierno anterior. Es decir, el fondo, por ejemplo, quería que Argentina dejara, que devaluara, que dejara que el tipo de cambio se vaya, y lo que trataba de explicar el gobierno era que en el caso de Argentina eso traía un traslado a precios mucho mayor que los países vecinos. Y el fondo estaba muy firme en que no. Entonces, después, cuando vio que sí, accedió un poco a que por ahí tratar de que la evaluación no sea tan brutal. Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, me parece que el fondo por ahí
dice, bueno, estamos en emergencia, está bien, por ahí algo de planes sociales se puede dar o algo de asistencialismo, pero no sé si tiene claro el entorno global y lo que ya gastamos y cuánta gente recibe asistencialismo, eso no sé qué tan claro lo tiene, ¿no? Porque si vos te fijás, muchas veces el fondo parece coincidente con la idea de subir impuestos, más que de bajar el gasto. Y acá el problema es que los impuestos ya están muy altos y lo que vos tenés que hacer es bajar el gasto. Pero eso es una medida que hace el fondo, ¿con qué objetivo? O una No, es que no, medida, no, a ver, ¿cómo funciona el fondo? El fondo lo que te dice es, bueno, depende, te presto plata. Bueno, ¿cuánto? Ok, querés tanta plata. Entonces te da modalidades, ¿no? Y una modalidad que elegimos nosotros es, bueno, yo te voy a dar esta plata, vos tenés que cumplir estos objetivos, las metas fiscales, las metas de reservas. Bueno, el fondo no se va a meter en cómo lo haces. La negociación va a ser, bueno, vos tenés que llegar a este objetivo, llegá como te parezca, pero llegá. Ahora, cuando vos no vas llegando es cuando el fondo se va metiendo más, ¿no? Ah, bueno, me prometiste esto, no, entonces como no llegaste, yo te sugiero que hagas esto. Entonces, en la medida que vos incumplís, tenés un fondo que se va metiendo más. Ahora, el fondo también genera estos problemas de por ahí obviar las cuestiones políticas y se vuelve muy fácil incumplir las metas, ¿no? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en verdad el fondo nació para resolver problemas de balanza de pagos. El origen del fondo va por ahí. Después, bueno, se fueron extendiendo en otras necesidades, pero la especialidad del fondo era resolver crisis de balanza de pagos, que la teníamos, pero nuestra principal crisis es fiscal. O sea, Argentina, el problema que tiene es que tiene que bajar entre 10 y 15 puntos o porcentaje del PBI al gasto público. exacto, exacto. Volviendo al gráfico, en pantalla estamos viendo el gráfico donde figura la emisión monetaria y la variación porcentual que hubo con respecto al mismo mes del año anterior. Y ahí vemos un salto tremendo, una escalada de llegar hasta a niveles del 77 o 78% con respecto al mismo mes del año anterior. El gráfico muestra que en agosto de 2020, donde llegó al pico de que se emitió un 78% más que en agosto de 2019, ¿digo bien? Sí. Después vemos una caída en ese gráfico, que si lo vemos de lejos pareciera una montaña, ¿no? Se llega hasta la cima de la montaña y después baja, pero eso no es que hayan dejado de emitir, sino que empezaron a generar el ELIC y pases, ¿es así? Entonces se sigue con la misma política, simplemente que en vez de emitir dinero, se toman bonos con los bancos. Sí, está muy vinculado. A ver, lo que muestra ese gráfico es como que el Banco Central tiene dos caras. ¿No? Su política monetaria tiene dos caras. Una cara heterodoxa y una cara ortodoxa. La cara heterodoxa, para que la gente entienda por ahí lo que estamos diciendo, es la cara de la emisión monetaria, ¿no? La cara que se sentiría con un Banco Central cómodo que está emitiendo. En cambio, la cara ortodoxa es que haces un apretón monetario y emitís mucho menos, que es la caída que vos hablabas. Esa es la cara que no le gusta al gobierno, pero que no le quedó otra que hacer. ¿Qué sucedió? Desde que asumió el gobierno, Alberto Fernández, el Banco Central empezó a emitir mucho, sobre todo cuando vino la pandemia, y llegó a ese pico que vos mencionabas de agosto del 2020, donde la emisión monetaria había crecido un 77%. Pero ese es casualmente el mes en que la inflación empieza a elevarse. Veníamos con inflación cercana al 2%, y si no me acuerdo mal, agosto ya estaba en 2,5, 2,8, había pegado un salto grande, y después empezamos a llegar a esos niveles de inflación de 3, y cada vez más. Entonces el Banco Central se asustó y dijo, bueno, no podemos emitir mucho más porque la inflación se va a descontrolar. Así como al inicio de su campaña sostenían que la emisión no genera inflación, después cuando vieron que sí, tuvieron que hacerse los distraídos y empezaron a emitir mucho menos. Ahora, para sacar pesos en circulación, como vos bien dijiste, tenés que emitirle LELIQs, deuda remunerada al Banco Central, que hoy te sacan plata de circulación hoy, pero las LELIQs, o lo que se conoce como deuda remunerada al Banco Central, es emisión futura. En algún momento eso se transforma en pesos. Entonces, ahí hay una bomba de tiempo que empieza a preocupar, como preocupó en su momento con los Sturzenegger, ¿no? Claro, esa deuda es en pesos y a futuro, ¿no? Esa deuda es en pesos y a futuros, y el problema que tiene es que cuando crece mucho, que es lo que está pasando ahora nuevamente, pasó con Sturzenegger y está pasando ahora nuevamente, es que cuando tenés tanta deuda remunerada, tantas LELIQs o LEVAQs cuando estaba Sturzenegger,
simplemente tenés que emitir para pagar los intereses de la deuda, porque cuando tenés tanta deuda los intereses son altos, y como vos no generás ingresos porque Argentina es un país quebrado, tenés que emitir solo para pagar los intereses de la LELIX y te terminaste metiendo en una especie de círculo vicioso. Y eso va creciendo, 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 y ese es el problema en el que estamos ahora de vuelta. Claro, y como última pregunta, ¿no? A ver si el análisis es correcto o no, obviamente me lo vas a contestar. Ya que es una deuda en pesos y a futuro, ¿al gobierno le conviene tener entonces inflación para que se vaya licuando esa deuda en el futuro? A ver, desde el punto de vista de sanear el Banco Central, probablemente sí, y probablemente termine una devaluación. Lo que pasa es que la contracara es que sube mucho la pobreza. Y vos ya tenés una Argentina con un 46% de pobreza. El drama de Argentina es que cada crisis te aumenta la pobreza estructural y que no baja. Entonces, Argentina, viste que se discute mucho, que si va a Venezuela o no. Yo no creo que en el corto plazo se transforme en Venezuela. Pero lo que sí es seguro es que si Argentina no cambia, en 20, 30, 40 años, sí va a ser un camino a Venezuela, porque cada crisis te va mostrando que la pobreza es más alta, ¿no? En 1960 la pobreza era 5%. Después vino el Rodrigazo. Sí, y discúlpame, por eso el relato peronista o el relato kirchnerista te dice un poquito de inflación está bien, es porque hacen este juego entonces, ¿o no? A ver, hay un consenso de que un poquito de inflación puede ayudar al crecimiento, la cual yo no comparto, pero un poquito. Vos tenés más del 50%. No, este es un país zarpado. Después de Venezuela venimos nosotros, eso es claro. Sí, sí. Entonces, ya cuando teníamos 25% con el gobierno kirchnerista anterior, ahí ya por el 2011, 2012, decían lo mismo y era altísimo 25%, ahora tenés 50%. Y Argentina está totalmente debilitada. Vos, cada variable macro que agarrás más o menos se fue empeorando muchísimo con cada crisis. Y fíjate lo mal que está Argentina, lo ves con este detalle. Argentina le subió el precio de la soja bastante estos meses de vuelta. O sea, de vuelta tuvo viento de cola a favor. Cuando tuvo el viento de cola a favor allá por el 2007, 2008, 2006, no me acuerdo cuándo arrancó, con Cristina, eso le permitía a Argentina crecer. Hoy la supersoja lo que te permite es que no te ahogues. Entonces, claro, así de delicado está Argentina. Claro. Bueno, Iván, te agradezco enormemente que hayas participado acá. Hoy justo vamos a hacer un programa hablando sobre Venezuela, donde tenemos testimonio de gente que estuvo viviendo antes de Hugo Chávez incluso, y gente que se emigró de Venezuela ahora hace pocos años, y bueno, vamos a cruzar testimonios y vamos a hablar un poquito de Venezuela. Justo lo nombraste, y mirá. Así que bueno, te agradezco, Iván, un montón, y bueno, hasta la próxima, y nos podemos seguir viendo, ¿no? Dale, muchas gracias a vos, Fabián. Bueno, te mando un abrazo. Hasta luego. Below this level there is none. Below this level the operator said. Below this level there is none. Below this level. Radio Antorchas y viva la libertad. Into where no one wants to be. In fact, it's better if you don't come with me. To listen to yourself and to tell your story too. Psychiatric, must I do? None. This time, the experiment you have made has turned to some type of lemonade. But below this level, there is none. Below this level, there is none. Below this level.
Below this level, there is none. Below this level, there is none. Below this level, there is none. Psychiatric. 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 Below this level, there is none. Below this level, there is none. Los espero en el próximo viaje de Radio Antorchas, ideado por Capitán ANCAP. Libérame del mal. Was on my shoulder. Por favor, tío Hayek, libérame. Ideado por Capitán ANCAP. The weight of the world was on my shoulder.